Buenos días. Hoy, 12 de octubre del año 2025, vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana con el título que se llama El regreso más importante. Esta es una clase escatológica. Esto significa referente a los últimos tiempos. Muy bien. En la parte en el español vamos a poner el post, los posts. Se ve en la de la izquierda, ahorita lo vamos a comentar los posts. Muy bien. Aplicación para la vida, idea central. Jesús regresará algún día y debemos estar preparados. Aplicación para la vida. Cuando muere un ser querido, puede sentirse como un peso de tristeza y soledad. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay esperanza de alguna realidad futura sin sufrimiento y sin dolor? El pasaje que veremos en esta sección está concebido para llenar nuestros corazones de esperanzas respecto al futuro, no solo porque tendremos cuerpos nuevos por toda la eternidad, sino porque estaremos con nuestro Redentor glorioso. Al pensar que estas verdades tenemos que vivir el presente de una manera diferente a la de los que no tienen esperanza. Cada decisión que tomemos y cada prioridad que establecemos para nuestras vidas debe estar gobernada por la realidad de que Jesús regresará muy pronto. No sabemos cuándo. Vivir preparados para su venida implica aprovechar el tiempo con sabiduría y procurar una profundización en nuestra relación con Él. Una de las diferencias entre un cristiano y alguien que no lo es estriba en que el cristiano vive disfrutando de esta vida en paz y seguridad, ignorando que el que no es cristiano, vive disfrutando esta vida en paz y seguridad, ignorando que un día tendrá que rendir cuentas ante su Creador. La vida puede parecer agradable e ideal, pero viene un día de juicio y todos tenemos que responder por cómo usamos nuestras vidas para la gloria de Dios. Esa es la versión española de Lightweight de la Convención Bautista del Sur. Vamos a ver ahora la lección en inglés. Dice: muchos hemos visto imágenes de una persona caminando por las calles de la ciudad, o quizás de pie en un estadio, adornada con un cartel que dice: el fin está cerca. Los eventos catastróficos y las épocas de cambios drásticos siempre parecen aumentar la especulación de que vivimos en los últimos días. Nuestro mundo ciertamente ha experimentado bastantes eventos de este tipo en los últimos años. Pero una encuesta realizada en 2022 a ciudadanos estadounidenses reveló algunas ideas interesantes. El 39% de los adultos encuestados dijo que estamos viviendo el fin de los tiempos. El 58% dijo que no cree que estemos viviendo en el fin de los tiempos. El 29% de los no cristianos cree que estamos en los últimos días. El 92% de los cristianos protestantes creen que Jesús regresará. Por supuesto, Jesús prometió a sus discípulos y a todos sus seguidores que algún día regresaría por su novia y la llevaría a casa. Si bien no dio una fecha específica, sí describió cómo sería ese día. Lo que revelan las Escrituras es interesante, especialmente a la luz de la encuesta. Esta semana profundizaremos en el aliento de Pablo a un grupo de creyentes de tesalonicenses, que como muchos de nosotros esperaban el día del regreso del Señor. Y lo seguimos esperando. En el post de la izquierda es el de la portada del texto y es básicamente un libro, un reloj que está dando las horas en los últimos tiempos. Al lado derecho son manifestaciones que se supone aparecerán en el cielo en el día
del Señor. Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestro texto. ¿Dónde está ¿cómo se llama? Bueno, vamos a ponerlo manualmente. Ya sé dónde debe de estar. Aquí debe de estar. Aquí está. Ya decía yo. Muy bien, vamos a iniciar ahora con el texto bíblico. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El versículo 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Aquí vamos a decirlo bien claro, hay muchos cristianos, inclusive evangélicos, que no creen estas palabras. Para ellos en su momento esto es increíble y fue un agregado, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que lo está diciendo bien claro. Va a haber un arrebato y va a venir Jesucristo y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Así lo dice. Entonces no es algo que nosotros digamos que va a ser o que simplemente no creemos porque no creemos, no. Si la Biblia lo dice, pues creemos nosotros. Contexto, versículo 16. En el libro 1 de Tesalonicenses de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que todo el evento futuro se relaciona con el Señor. Él descenderá del cielo. Él mismo hizo esta promesa, Juan 14, del 1 al 4. También por los ángeles en su ascensión, Hechos 1:11. Desciende porque ha sido entronizado en la majestad de los altares, donde está sentado a la diestra de Dios, Hechos 1:3. En la primera venida fue por encarnación, ahora viene con un cuerpo glorificado de resurrección. Lo hará con voz de mando, es la expresión de omnipotencia de Dios, como por ejemplo cuando resucitó a Lázaro, Juan 11:43. Esto porque habrá una resurrección general de los muertos en Cristo, Mateo 16:18, Isaías 38:10. La muerte no prevalecerá. También se menciona que con voz de arcángel, los cuales son los jefes de los ángeles y están al servicio del Señor, Lucas 2:13. Defienden a los creyentes Israel, son como un ejército, Salmo 142:2. Esa voz de resurrección será para los ejércitos celestiales que estarán prestos para la gloriosa ocasión. Con las voces de la omnipotencia va a sonar la trompeta de Dios y los muertos serán resucitados incorruptibles. Primera de Corintios 15, 51, 52. Y se relaciona con la séptima trompeta del Apocalipsis, Apocalipsis 11:15. Señala el fin de una época y el inicio de otra. De la iglesia peregrina dará paso a una iglesia gloriosa. El Señor descenderá del cielo, Filipenses 2, del 9 al 11, rodeado de majestad y gloria. En este descenso resucitarán los muertos en Cristo y finalmente los santos de la antigua dispensación y los creyentes muertos en la tribulación. Apocalipsis 20, 4 y 5. Los resucitados tendrán un cuerpo incorrupto. Primera de Corintios 15, 42 a 44. ¿Tenemos nosotros idea de cómo va a ser ese cuerpo? No lo sabemos. Versículo 17. Luego de la resurrección de los muertos, Dios actuará sobre los creyentes vivos, es decir, los que estén vivos al momento de la venida de Cristo. Junto con los resucitados, seremos arrebatados en las nubes.
Esto sucederá de inmediato. 1 Corintios 15:52. Los vivos recibirán también un cuerpo de gloria como los resucitados. Es un misterio que Dios reveló en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15:51 y 52. No seremos espíritus, como lo que se demostró Jesús después de resucitar y permitiendo que fuese tocado. Lucas 34:39. Seremos recibidos en alguna nube, como fue con Jesús cuando ascendió al cielo, dejando a los cristianos toda angustia o aflicción. Jesucristo desciende del cielo y la iglesia asciende desde la tierra y se encuentra con él en el aire. Juan 14, del 1 al 4. Versículo 17. Esto tiene gran importancia, puesto que allí se manifiesta el centro del gobierno y la actividad de quien se llama el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2, es decir, Cristo. En ese momento se exhibirá la victoria de la cruz cósmicamente. El Señor que derrotó a Satanás recogerá a su iglesia en el mismo lugar donde el tentador se atribuye como propio y gobierna sobre los reinos del mundo. Y culmina con la expresión de que estaremos por siempre con el Señor. Esa es una promesa escatológica. Versículo 18. A este versículo el autor lo titula el alimento de esperanza. No debemos entristecernos, versículo 3. Hay que consolarse mutuamente con las palabras de la enseñanza que acaban de escribirse. Ningún cristiano se debe de entristecer, como los que no tienen esperanza. La razón fundamental es que luego de la muerte el creyente parte para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Los miembros de la iglesia tienen la sublime misión de ser instrumentos de aliento para el resto de sus hermanos. La palabra que necesita es la que se envuelve en la gracia y es impulsada por el Espíritu y sirve de consuelo para quien Él la escucha. Nosotros tenemos consuelo porque sabemos, o es la promesa de Jesucristo, que estaremos con Él. El encuentro con Jesús será el mejor bálsamo para las heridas del alma y el mejor reconstituyente para el corazón abatido. Al cierre de este capítulo se ve que la vida de santidad es forma natural de la ética cristiana, versículo 3. La salvación es un cambio de posición en donde Dios santifica al salvo, lo separa para Él mismo, 1 Pedro 1:2. La santidad es forma normal de vida para el que ha nacido de nuevo, 1 Pedro 1:14 al 16. El creyente debe tener un amor reverente por la vida por la vida santa, ya que esta es la expresión visible de la santificación experimental, Filipenses 2:12. Vivir santamente es deseo de Dios y nuestro testimonio. 1 Pedro 4, del 1 al 5. Desglose. Todos hemos experimentado la muerte de un ser querido. El autor narra que tiene una abuela de 108 años. Ella narra historias de personas que conocía y ya fallecieron. El autor recuerda la muerte de sus padres y ha sido lo más difícil. Este pasaje es para consolar a los que seguimos en este mundo, mientras algunos de nuestros seres queridos ya han sido sepultados o cremados, y su alma existe y vive ahora en la presencia de Dios. La esperanza que encontramos en medio de la tristeza de la muerte es espectacular y gloriosa. Si Jesús vino la primera vez cumpliendo las promesas de Dios que hizo en el Antiguo Testamento, tenemos la esperanza de que regresará en cumplimiento de todas las promesas del Nuevo Testamento. Su venida significará la resurrección física de quienes hayan muerto hasta ese momento. Todos seremos restaurados para vivir en un nuevo estado de gloria semejante al que Jesús tuvo tras su resurrección. Después de eso, los que sigamos vivos y todavía no hayamos experimentado la muerte, simplemente seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con el Señor. Y en ese proceso también seremos transformados con el mismo tipo de cuerpos que recibieron los que fueron resucitados. Como iglesia y esposo de Jesús, este encuentro con Él nos da la oportunidad de escoltarlo en su entrada triunfal a la tierra para reinar. Esto lo dice la Escritura, no está inventado por nadie. La promesa es que estaremos con Él. Nunca más volveremos a vivir la separación de nuestro Dios y Salvador que experimentamos ahora. Este encuentro es simple,
Este encuentro es similar al que se da entre un novio y su novia el día de su boda. Durante el cortejo ambos aún vivían en casas separados. En anticipación a la boda, crecía el deseo ya de estar juntos, de estar viviendo juntos, con la cercanía del deseo de ya estar unidos en la intimidad que eso implica. Cuando por fin llega el día de la boda, hay gozo y una celebración porque las dos vidas por fin están unidas. Así que para nosotros el deseo de que llegue el día del Señor representa el gozo de una celebración que inaugura una nueva realidad por toda la eternidad para los hijos de Dios. Este es el consuelo que debemos recordar unos a otros, porque habremos de resucitar y transformarnos de manera final. Vamos a ver las preguntas. Muy bien. La primera es la de español, la segunda es la de inglés. ¿Qué es lo que más temes de la muerte? No sabemos qué va a pasar. La esperanza que tenemos los cristianos es lo que nos dice la palabra, entonces eso nos da esperanza. ¿Cuándo ha sido una secuela de una película o un libro mejor que el original? Bueno, en lo personal, Avatar es una película muy interesante. La secuela fue muy mejor incluso que la primera. ¿Con qué frecuencia piensas que la realidad de este mundo solo es temporal? Pues simplemente si vemos las conversaciones de los chicos, etc., todas son tribales, todas son en su momento futiles, sin ninguna esencia. Y eso da tristeza porque se denota que no hay profundidad en el pensamiento. No se critica, se fanatiza, se creen conspiraciones. Y eso es triste para una mente pensante. Cuando piensas en el regreso de Jesús, ¿qué es lo que más esperas? Bueno, ahí dice que es la que no va a haber muerte. Esa es básicamente la eternidad. Entonces, todo lo que pase aquí, muy grande, etcétera, pues es nada en comparación con lo que es esa parte fundamental de verdaderamente ser resucitado y vivir eternamente. Vamos a continuar con la palabra. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Pregúntenle a los adventistas. Bueno, porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón, como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. En el post, pues vemos lo que sería el día del Señor. No sabemos cuándo será. No hay fechas, pero sabemos que vendrá. Contexto, versículo 1. El apóstol habla de tiempos y sazones. El primero es el tiempo determinado por el destino, que podría ser comprendido y captado por el hombre. El momento que exige la decisión. Es el tiempo de su transcurso y que se convierte en el concepto dominante en la filosofía griega. Lo segundo, según Aristóteles, es el número de movimientos según él antes y el después. Esto expresa una magnitud cuantificable. En el Nuevo Testamento significa la duración del tiempo, el periodo del tiempo, algo plenamente medible en el tiempo del hombre. Por ejemplo, los tiempos de ignorancia. Versículo 1. Los tiempos y las sazones están reservados exclusivamente al conocimiento de Dios. Es una cosa secreta que el hombre no puede conocer. Dios nos revela qué sucederá durante un espacio de tiempo, pero no señala el tiempo en el que ocurrirá. Él revela el qué, pero no el cuándo. Por eso el Señor dice que debemos estar preparados para cuando se produzca el cumplimiento. El creyente debe estar solo esperando al Señor, cuya venida para recoger a los suyos puede producirse en cualquier tiempo.
sin otra condición que el cumplimiento del tiempo determinado por Dios. El apóstol ya había instruido con antelación de las cosas que dirá en los versículos siguientes. Versículo 2. El día en la Escritura comprende un periodo de tiempo que supera el día natural, y cuando se habla del día del Señor se refiere al traslado de los creyentes a la presencia del Señor, que comprende la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos. Es la recompensa a los creyentes. El día de Cristo comprende traslado de la iglesia, 4 del 13 al 18. 2. Tribunal de Cristo, Romanos 14:10, 2 de Corintios 5:10. 3. Y las bodas de Cristo, Apocalipsis 19, 7, 8. Es el equivalente al día de Yahvé del Antiguo Testamento. Va de la tribulación a la batalla del Armagedón. Versículo 2. Es difícil comprender el sentido como un ladrón en la noche, que es una figura literaria referida a lo sorpresivo que no se espera. Si la Biblia apunta a señales que serán cumplidas antes de la segunda venida y manifiesta que habrá una que iniciará la semana 79, que se llama Venida del Señor, es necesario destacar primero el traslado de la iglesia. Esta se encuentra con el Señor en el aire, lo cual será sorpresivo. Es el arrebatamiento de la iglesia. Y 2. Jesús desciende a la tierra real y literalmente, y también tendrá señales precedentes que se cumplirán. Entonces esta segunda parte no será sorpresiva. Versículo 3. La situación del mundo en el día del Señor será engañosa. Se proclamará una paz en la tierra que no es posible. No hay paz para el impío. Isaías 48:22, 57:21. La paz se anuncia al pueblo de Israel, ofrecida por el anticristo. Esta ofrecerá una paz basada en la mentira y el engaño. Muchos la aceptarán y proclamarán el grito de esperanza sin esperanza. Es el rey del rostro altivo, Daniel 8:23. El hombre de pecado, 2 de Tesalonicenses 2. La bestia que sale del mar, Apocalipsis 13, del 1 al 10. Ellos se refiere a los no creyentes, porque los creyentes seremos recogidos por Cristo, 4:17. Los incrédulos estarán en el tiempo del juicio divino sobre el mundo de tal intensidad que no se ha conocido antes. Las características de este tiempo son destrucción y dolores. Será un tiempo en que Dios castigará al mundo por su pecado, Apocalipsis 3:10. De ira divina, Apocalipsis 6:15-17. Tribulación, angustia, dolor, indignación y tinieblas. Vendrá destrucción, y ese aparente paz se unirán contra Dios, pero su unigénito será victorioso. Se usa la figura de los dolores de parto que una mujer encinta no puede evitar. El malvado no se librará de su intento contra Dios. Salmos 2, del 4 al 5. Desglose. Los seres humanos somos muy olvidadizos. Por eso necesitamos la repetición constante para poder aprender algo. Por ejemplo, para estudiar para un examen necesitamos estudiar sus notas, información, libros, para poder recordar el día de la prueba. Los atletas necesitan repetir ejercicios para perfeccionar su técnica y poder jugar a un alto nivel. La Biblia enfatiza lo más importante mediante la repetición. Todo es importante, pero no todo tiene la misma importancia. Las cosas más importantes aparecen de principio a fin. Este es el caso de las enseñanzas de Pablo sobre la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Él enseñaba estas doctrinas todo el tiempo y les dice a los tesalonicenses que no necesita repetir todo lo que ya les ha venido enseñando. Les da un breve resumen y recordatorio de estas verdades. Después de recordarles la verdad de la esperanza de la segunda venida para los que están en Cristo, muertos o vivos, les recuerda que lo que implica la segunda venida para los que no están esperando su retorno será como cuando un ladrón entra a robar en una casa, cuyos dueños llevaban una vida habitándola sin que nunca le sucediera nada. Su nivel de tranquilidad y confianza es máximo, porque ni siquiera se han detenido a considerar la posibilidad de que alguien entre a robar. Esta es la comparación que hace Pablo con un mundo que vive en la tranquilidad e indiferencia,
ignorando de forma deliberada el juicio venidero de Dios. La gente sigue viviendo sus vidas normales, simplemente sobreviviendo y disfrutando los regalos de la gracia común. En muchas iglesias no se predica la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay que espantarlo. Eso no va a pasar, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente la palabra dice, y varias veces, que en ese día sí va a haber un juicio, y quien no está preparado, pues no creo que le vaya muy bien. Pero será justo en medio de esa comodidad de paz y seguridad cuando Dios traerá juicio sobre todas las naciones de la tierra. Será parecido al momento en que empiezan las contracciones de una mujer embarazada. Una vez que han comenzado, ya no hay manera de detenerlas. Simplemente se intensificarán hasta que nazca el bebé. Cuando compartimos el Evangelio con la gente que nos rodea, debemos incluir el juicio venidero como una advertencia de que las cosas no van a seguir siempre en su estado actual. Los días en que los enemigos de Dios disfruten de sus regalos de gracia común, como el arte, la comida, la naturaleza o la familia, están contados. El regreso de Jesús significa salvación y vindicación para el pueblo que lo esperará con un anhelo cada vez mayor, pero significa juicio, condenación y castigo para un mundo que vive creyendo que no tiene un creador al que rendirle cuentas. Pregunta: ¿sigue grabando bien? Sí. Bueno, esperemos que ya ahora grabe mejor. ¿Cuáles son las cosas que este mundo valora para tener paz? Dinero, espectáculos, pero no se preocupan por Dios. ¿Qué te hace pensar que el regreso del Señor podría ocurrir durante nuestra vida? No sabemos. Lo importante no es estar preocupados, sino ocupados en velar, en orar y en hacer buenas obras, porque a fin de cuentas esa es demostración de que somos salvos. Muy bien, vamos a continuar. Los últimos versículos, 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 8. 4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Yo conozco a algunos amigos. Bueno, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. En el post dice: somos hijos de la luz y del día. Contexto, versículos 4. Los versículos 4 al 8 los denomina la amonestación. En el versículo en comento, los cristianos somos hijos de la luz y del día. Por tanto, no vivimos en tinieblas como los que no creen. Antes de Cristo, la situación era no solo externa, sino interna. Eran solo tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Efesios 5:8. La ignorancia es propia de quienes son hijos de las tinieblas. Si usted es ignorante, es hijo de las tinieblas. Si usted es fanático, es hijo de las tinieblas. Jesús dijo que Él era la luz del mundo, Juan 8:12, y afirmó que los creyentes somos también luz del mundo, Mateo 5:14. La luz disipa las tinieblas. El camino del creyente es luminoso y la mentira y el engaño no tienen cabida, y la falsa paz no se proclama, Salmos 97:11. Esa luz procede del Señor mismo, Salmos 43:3. El mundo no ve la luz, ven una luz falsa que los engaña, y las tinieblas señalan el estado espiritual de los incrédulos.
Por eso a los creyentes no les sorprende la venida del Señor. Los creyentes no están especulando cuándo será. Simplemente lo esperan, están atentos. Y eso es la realidad, lo que debemos de hacer como creyentes. No estar ahí con una total preocupación cotidiana, casi una neurosis, como hacen, por ejemplo, los adventistas. Los creyentes somos hijos de la luz y del día, sin excepción. Día aquí significa la posición espiritual del salvo. Se marca un contraste entre luz y día, tinieblas y noche. Tinieblas se usan para denotar la ignorancia espiritual, la corrupción moral y el pecado. Todo ello opuesto a la luz, 1 de Juan 1:5 y 2:8. Hijo de la luz es ser cristiano luminoso en una sociedad entenebrecida. Entonces los hijos de la luz somos luz y del día. No podemos estar dormidos para que el día del Señor los sorprenda inesperadamente, como el ladrón sorprende a los de casa. El mundo está en tinieblas porque su rebeldía como consecuencia de un corazón malo. Versículo 6. Ya que no somos hijos de la noche y de las tinieblas, sino del día y de la luz, debemos tener una vida consecuente con la realidad espiritual. El Hijo de la Luz debe andar en la luz, Efesios 4, 17 a 18, 1 de Juan 1, 6, 7, 2, 8, 9. También no dormirá, como lo dijo el profeta, Efesios 5, 14. Aunque no se sabe a qué profeta se refiere, puede ser una traslación de Isaías 61. Se cree que fueron introducidas por Pablo de una manera profética, hablando por su cuenta al estilo de los profetas antiguos. Es una exhortación para despertar el sopor espiritual y alentarse a una vida de vigilancia. Primero se debe despertar del sueño, es decir, dejar el estado de abandono, indolencia e indiferencia espiritual. Y es la condición propia de quienes consideran que nunca vendrá el Señor, pero nosotros no debemos estar dormidos cuando venga. Marcos 13:36. Entonces debemos velar para no dormir. Debe estar firme en la doctrina bíblica y por lo tanto no será confundido con señales y reflexiones que lo hagan dudar de la verdad. Sobrio es antínomo de ebrio, es decir, libre de cualquier condición que le impida pensar equilibradamente. Los ebrios no piensan equilibradamente. Que pueda dominarse a uno mismo es la forma de vida de quien está preparado para resistir ataques. Versículo 7. Los hijos de la noche duermen, insensibles a todo lo que les anuncia la profecía, indolentes a las promesas y advertencias divinas. Se desentienden de lo que viene, conformándose con el vivir presente, que es el sueño espiritual. Arrastrados por la pereza, a estos les sorprenderá el día del Señor. Ellos se embriagan no solo físicamente, sino también espiritualmente. Están ebrios del pecado, por ende no velan ni están sobrios. Son los que son vencidos por el alcohol y no hacen nada por librarse del yugo que los subyuga. Versículo 8. El apóstol insiste en la demanda de sobriedad, estar en vela y en continua atención debido al problema del enemigo. No es solo estar despiertos, sino prestos a la acción. Ser sobrio es la capacidad de valorar correctamente las cosas, sin emociones ni temores. Luego se refiere a cómo un soldado se viste para el combate y refiere dos armas defensivas. Primero, la coraza de la fe, que es el vínculo de dependencia absoluta con Dios. Por ella se alcanza la justificación y se produce la regeneración, que lo hace pasar de las tinieblas a la luz, saliendo de la noche para pasar a ser hijos de la luz. La fe es el elemento de victoria sobre el mundo, 1 de Juan 5:14. La fe es la coraza que protege la vida del salvo y lo mantiene en el terreno de la victoria. El que está despierto se sostiene por la fe, se mantiene en esperanza, viendo al invisible. Hechos 11:37. Y es también la seguridad de que las promesas divinas. 2. El amor a la coraza de la fe. Se une el amor
Es el camino más excelente, 1 Corintios 12:11. Sí, 12:31. Y es lo que hace perfecto al creyente, 1 Corintios 13:10. De la fe, esperanza y el amor es el más importante. El amor nos permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el distintivo de la vida cristiana, Juan 13:34-35. La fe y el amor van unidos en esta coraza, porque no es posible vivir la fe sin el amor, ni sin aquella. La fe que se relaciona con las verdades bíblicas sin que genere el amor que la verdad pregona, no es más que mera arrogancia espiritual. 3. El yelmo, que protege la cabeza, que se identifica con la esperanza de salvación. Primero es la salvación, después la justificación y por último la glorificación. Si nuestra mente se satura del pensamiento cristiano, nos protege del desaliento y de la desilusión. Con el yelmo de la esperanza nos protegemos de la desesperanza del mundo, de los perdidos. La salvación comprende el perdón de los pecados y la vida eterna, y no puede perderse, así que tiene que ver también con la certeza que el Señor vendrá a buscar a los suyos para que estemos siempre con Él. La esperanza unida a la fe y al amor hace que cada día se renueve la seguridad de que vendrá en cualquier momento. Romanos 8:18-25, Filipenses 1:6, Primera de Pedro 1:5. El creyente tiene la esperanza y certeza de que es salvo y se disfrutará con la venida del Señor. Reflexión. En el libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, vemos la número 17. En una época desencantada, estéril y técnica, la espiritualidad cristiana debe ayudar a reencantar al mundo. Parte 1. El 29 de mayo de 1453, 32 años de que Lutero naciera en un pequeño pueblo alemán llamado Eisleben, los turcos otomanos tomaron Constantinopla, el último bastión del Imperio Romano de Oriente. Al año siguiente, Johannes Gutenberg publicó el primer libro a escala masiva, una Biblia, en su flamante invento, la imprenta de tipos móviles. Lutero tenía 9 años cuando Cristóbal Colón desembarcó en la isla de Guanajaní y sin quererlo descubrió un nuevo mundo. Antes de cumplir 34 años, publicó una invitación a un debate académico, Lutero, y había escrito 95 declaraciones incendiarias y breves. Y ese día sería el día oficial del estallido de la Reforma. En 1543, Nicolás Copérnico, astrónomo prusiano, publicó su libro en el que afirmó que la Tierra no es el centro del todo, sino un planeta más que gira alrededor del Sol. Todos estos inventos marcan el ocaso de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Lutero fue la última gran figura de la religión medieval y también la primera personalidad destacada de la era moderna. En su afán de derrocar los engaños y alcanzar una verdad racional, la filosofía moderna dinamitó muchos puentes que la conectaban con el cristianismo, sino incluso con la vivencia humana. La inmodernidad fue más convincente en disipar las viejas certezas que en establecer otras nuevas. En su dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer reconocieron que el proyecto ilustrado de modernidad pretendía eliminar el miedo a lo desconocido, desarmar las explicaciones mágicas y aniquilar los mitos y fantasías a fuerza de racionalidad. Nos hemos despertado brutalmente en un mundo desencadenado. El hombre puso sus manos sobre las cosas, pues ya nada era sagrado para él. Entonces comenzó la gran aventura técnica. De allí en adelante, todo estaba permitido en el mundo. Se creía que este experimento sería esperanzador y emancipador, pero el resultado, según Max Weber, fue un desencantamiento del mundo, al quitarle toda explicación trascendental
y querer reducir el sentido último de las cosas a una serie de observaciones y cálculos. La ciencia y la filosofía moderna abolieron no solo lo mágico, sino también a la humanidad misma. La Reforma adoptó el espíritu moderno casi por ósmosis, sin mucho cuestionamiento, como una forma de tomar distancia de la cosmovisión medieval, católica y sacramental. El protestantismo abrazó la modernidad como su mayor aliada. Fue esa su carta de presentación y su prestigio ante el nuevo mundo que amanecía, y fue también, en más de un sentido, su carta de defunción. Una buena parte del pensamiento protestante se volvió escéptico con el paso de los siglos. Desglose. Una de las cosas que les gusta hacer a los bromistas es esperar detrás de un mueble o de una puerta. Ay, yo no sé quién hace eso. Hasta que de repente gritarles para darles un susto que normalmente crea una situación muy cómica. Ahora, si la persona que entra ya sabe que lo están esperando para espantarlo, lo más probable es que no tenga esa reacción. El factor de ignorancia es crucial para que algo pueda sorprender. La Biblia está llena de advertencias sobre señales del fin y sobre todo lo que podemos esperar conforme nos acerquemos a la segunda venida. Cuando esto suceda, realmente no nos va a sorprender. Todos los cristianos de todos los tiempos, incluso Pablo, han estado esperando que la segunda venida pudiera suceder antes de su muerte. Por eso Pablo aclara que por analogía que como ladrón en la noche, solo es para los que no están atentos a las señales y promesas bíblicas. Pero la pregunta más importante es ¿cómo nos preparamos todos los días para el día del Señor? El pasaje nos muestra varios contrastes entre lo que significa estar velando y lo que significa estar viviendo, ignorando la realidad del juicio final. El primer contraste es entre la luz y las tinieblas. Los que estamos en la luz vivimos en el día. Eso significa que somos conscientes del mundo real con mayor claridad y responsabilidad. Sabemos en qué consiste nuestra existencia y sabemos a dónde vamos. Los que están en las tinieblas viven en un entendimiento muy limitado que ignora las realidades más importantes, que son las espirituales. Uno de los sentidos en que las tinieblas y la noche llevan a la ignorancia de las verdades más importantes está en que de noche es cuando dormimos. Cuando estamos dormidos vivimos en la realidad de los sueños, que son nuestra realidad principal. Tenemos que despertar para comenzar a ser productivos en el mundo real. De la misma manera, estar borracho te envuelve en una realidad que te está afectando completamente por el actor. Tus sentidos no funcionan como deberían para estar alertas ante una situación de peligro. Imagínense cuando maneja. Como cristianos nos preparamos para el retorno más importante de todos. Estamos en la luz, despiertos y sobrios, fortaleciendo nuestra relación con Dios mediante la armadura que Él nos provee de la fe y del amor. Recordamos el gran valor de la salvación con nuestra esperanza todos los días. Eso es estar velando y preparados para recibir a nuestro Redentor en el aire y así estar para siempre con Él. ¿Hay algo que anhelas en este mundo más que ese momento? Muy bien, las últimas preguntas. ¿Sigue grabando? Sí. Perfecto. ¿Puedes mencionar una característica de andar en la luz? Conocer las verdades bíblicas. No nos sorprendamos por lo que es la realidad bíblica. Como dice, no le busquemos tres pies al gato. ¿Cuáles son algunas maneras de prepararse para el regreso de Cristo? Velar, orar, verdaderamente ser fraterno con nuestros hermanos y acudir a una iglesia. Eso es importante. ¿Cómo nos ponemos la armadura de Dios? Como dice, con amor, con fe y estando seguros de nuestra salvación. ¿Qué podemos saber con certeza sobre el regreso de Jesús? ¿Qué será? Él siempre cumplió sus promesas
y yo no tengo ninguna duda de que vendrá. Todos. Primera de Tesalonicenses 5:9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Y eso es la esencia de esperar a Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos permites conocer estas cosas finales. Saber que Jesucristo arrebatará a su iglesia. Saber que va a haber una resurrección general de los que murieron en Cristo y de los que tú consideres. Pero también a los vivos, a ambos grupos, se les dará un cuerpo glorificado. Señor, ven pronto. Ayúdanos, Señor, a entender en qué momento va a ser este glorioso instante en el que estaremos contigo para toda la eternidad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo. Y apagarle el ese. También. ¿Ya le apagaste?